Sí, los nativos cometemos errores, bastantes errores, de hecho. Algunos son más fáciles de identificar que otros, pero todos son errores al fin y al cabo. ¿Quieres descubrir cuáles son? Te lo muestro en este vídeo. Bienvenido o bienvenida a De Leyendo. Yo soy Claudia y quiero ayudarte a aprobar el DELE. En este vídeo vamos a ver algunos errores frecuentes entre los hablantes nativos de español. Algunos errores aparecen más cuando escribimos y otros cuando hablamos. Y yo misma reconozco que cometo uno de estos errores. Ahora te cuento cuál. Empezamos. Vamos a empezar con errores que aparecen cuando escribimos. El primero es la diferenciación entre sí, no, todo junto en una palabra, y sí, no. Esta confusión entre ambos sucede porque no hay una diferencia cuando hablamos más allá de la entonación que le damos a la frase. Sin embargo, a la hora de escribir, muchas personas tienen dificultad en diferenciarlos. Si no, todo junto se usa para contraponer una idea negativa con una afirmativa. Por ejemplo, el bolso no era verdadero, sino una falsificación muy bien hecha. Por otro lado, sí, no es la combinación entre la conjunción condicional sí más la partícula de negación no. Se usa para expresar una condición en la que si no se cumple una primera parte, otra cosa va a suceder. Por ejemplo, si no estudias suficiente, será muy difícil aprobar. Aquí tenemos 4 ejemplos, 2 en los que está mal usado y 2 en los que estas formas están bien usadas. Todos los ejemplos que vamos a ver en este vídeo son ejemplos reales. Los he encontrado en internet, en páginas web, en periódicos online, en redes sociales. Como veis, no es muy complicado encontrar ejemplos en los que no se está usando bien, porque como digo, es un asunto que provoca cierta confusión entre los hablantes de español. El primer ejemplo dice: 24 días de juicio y toda la documentación cuestan mucho dinero. Y si no, que me lo digan a mí. Pero debería ser si no. Si no cuestan mucho dinero. Esta debería ser una frase condicional. El otro ejemplo, en el que no está bien usado, dice: es muy útil tener una báscula, pero si no tienes, es decir, está unido, pero debería también ser separado, si no tienes una báscula en casa, ¿no? Puedes usar tazas como sistema de medida. En estos casos no se está contraponiendo una idea, sino que es el comienzo de una frase condicional y por tanto sí, no deberían ir separados. Vamos a ver ahora 2 ejemplos donde sí está bien utilizado. El primero dice: ayuda a ganar músculo, lo que no solo mejora la forma de nuestro cuerpo, sino que también fortalece nuestros huesos y articulaciones. Con esta estructura, no solo una idea, sino que, segunda idea, siempre tenemos que escribir sino todo junto. El siguiente ejemplo dice: sin embargo, si no quiere prescindir del sabor a mantequilla, también podemos probar con la mantequilla clarificada. Es una frase, como hemos dicho, condicional. El siguiente error es ponerle tilde a la palabra ti. Este error sucede porque en español existe la tilde diacrítica. Es una tilde que sirve para diferenciar 2 palabras que se escriben igual, pero que tienen diferentes significados y funciones. En español existe esta diferencia de la tilde diacrítica con la palabra mi. Mi con tilde es un pronombre personal que se usa para referirnos a nosotros mismos. Por ejemplo, este paquete es para mí. Sin la tilde es un determinante posesivo que acompaña a un sustantivo. Mi casa, mi trabajo, mi amiga. Entonces, este error nace precisamente aquí cuando, al llevar tilde mi como pronombre personal, algunos nativos se confunden y piensan que también ti debería llevar tilde. Sin embargo, ti no tiene 2 formas que diferenciar, solo puede ser un pronombre personal, porque el posesivo sería tú. Por lo tanto, no sería correcto en ningún caso ponerle la tilde a ti. Aquí te muestro 2 ejemplos que he encontrado donde erróneamente ti lleva tilde. Tengo una sorpresa para ti y antes de decidirlo quería preguntarte a ti. Como hemos dicho, no hay ningún caso en el que ti pueda llevar tilde. El siguiente error aparece en la lengua hablada con más frecuencia que en la lengua escrita. Consiste en añadir una S final a la forma tú de los verbos en pretérito perfecto simple, como por ejemplo comistes.
Como nos dice la RAE en su Twitter, en sus redes sociales, dice: la segunda persona singular del pretérito perfecto simple de indicativo, es decir, la forma tú, termina en ste. Añadir una s final es un error frecuente, probablemente debido a la analogía con el resto de las formas de segunda persona. Y es que en el resto de los tiempos verbales, la segunda persona termina con s, como por ejemplo comes, comerás, comerías, comieses, comas. Por lo tanto, como estamos acostumbrados a escuchar esa s final en la forma tú, a veces algunas personas la añaden también, de forma errónea, cuando están utilizando el pretérito perfecto simple o pretérito indefinido, cuando en realidad no la necesita y no la lleva. Aquí puedes ver dos ejemplos donde esa s final sobra. Si les enviaste los documentos, espera al menos una semana. Si participaste en las jornadas culturales, puedes enviarnos tus fotos. El siguiente error creo que es el más frecuente de todos los que aparecen en el vídeo. Es muy habitual encontrarlo en la prensa escrita, pero también cuando vemos las noticias, la televisión en general, de forma hablada. Y el error aquí es utilizar el masculino este con la palabra agua. Deberíamos decir esta agua. Y dirás, pero decimos el agua, no la agua. Estamos utilizando el, que es un artículo masculino. Pues sí, esto sucede porque en general utilizamos el artículo el con palabras femeninas que empiezan con la A tónica, es decir, que es la sílaba de la palabra que tiene la fuerza, la intensidad, para evitar un doble sonido A, por ejemplo, la agua, en el que se mezclarían las dos A's. Por eso, en palabras como agua, hacha, hada, ancla, todas empiezan por A tónica, utilizamos el artículo el en su forma singular para no crear esta confusión de sonidos. Sin embargo, cuando las estamos utilizando en plural, utilizaríamos el artículo las, femenino plural. Bueno, pues aunque usemos el artículo el, realmente la palabra continúa siendo femenina y por tanto los adjetivos que la acompañan también deben serlo. Por ejemplo, decimos el agua fría, no el agua frío. Y por eso otros determinantes que acompañen a la palabra, como por ejemplo toda, mucha, esta, esa, deben ser también femeninos. Aquí puedes ver dos ejemplos en los que no está bien utilizado. El primero dice: no es conveniente dejar mucho tiempo ese agua estancado. Tenemos dos errores aquí. Ese debería ser esa y además el adjetivo estancado debería ser femenino. Después tenemos otro ejemplo en el que nos dice: si tienes mucho hambre, cenarás más de lo que tenías pensado. Hambre es una palabra femenina, por lo tanto debería ser mucha hambre. Y aquí está el error que yo cometo a veces. Este error sucede porque cuando el verbo haber se emplea para hablar de la existencia o la presencia de personas o de cosas, funciona como un verbo impersonal y por lo tanto solamente puede utilizarse en la tercera persona del singular había. Es un error frecuente, una equivocación entre los nativos, pluralizar este verbo. Por ejemplo, lo vamos a ver aquí. En la embarcación habían al menos 35 personas. Como estamos hablando de 35 personas, plural, nos equivocamos y utilizamos el verbo haber en plural también. Sin embargo, al menos 35 personas no es el sujeto de la frase, es el complemento directo y por tanto el verbo tiene que permanecer en singular. Lo mismo sucede en los otros ejemplos. Fue una vergüenza de organización, no habían suficientes policías. De la misma forma deberíamos decir no había suficientes policías. Y sucede también con el verbo haber en otros tiempos verbales. Por ejemplo, los vecinos cuentan que debería ser ha habido muchas quejas últimamente y hubo varias reuniones en la sede central. Tradicionalmente este error se asociaba entre los hablantes de España con aquellos que procedían de la zona este y sudeste. Sin embargo, hoy en día es un error que está muy extendido entre hablantes de diferentes procedencias. Es probable que lo vayas a escuchar o a encontrar cuando estás leyendo o cuando estás hablando con nativos. Simplemente recuerda que no todo lo que decimos los nativos es correcto, también cometemos errores.
Y aquí termina el vídeo de hoy. Espero que te haya ayudado para identificar estos errores si te cruzas con ellos mientras estás estudiando español o hablando con algún amigo nativo. Además, con este vídeo me gustaría animarte a que sigas practicando español sin miedo y sin vergüenza a equivocarte, porque como ves, todo el mundo se equivoca, incluso los hablantes nativos que tienen el español como su lengua materna. Espero que te haya gustado. Si es así, dale a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!